Por décima vez se suspende el caso Curuguatí. Se suspende nuevamente el caso Curuguatí. Se suspende hasta indefinidamente, ¿verdad? Y por segunda vez se va a intentar realizar en minutos más el juicio oral y público. Mañana a las 8 se va a intentar retomar el caso Curuguatí por 15ª vez. El fiscal Jalil no quiere dar mayores comentarios sobre el tema. Es un juicio que solamente se está haciendo ante el asesinato de los policías y hay 11 campesinos asesinados. Ojalá los jueces entiendan que corresponde la nulidad y la libertad inmediata de estos campesinos que hace 3 años están privados de su libertad. Ministerio Público tiene uso de la palabra. Este es el momento en que el Ministerio Público va a exponer acerca de lo que realmente aconteció el 15 de junio del año 2012 en la propiedad conocida como Campos Morumbí. Haremos público por este medio, señores miembros del tribunal, la verdad real, la verdad histórica que fue reconstruida a lo largo de este juicio, señores miembros del tribunal. Lo haremos con el firme convencimiento de que llegamos a la verdad. Nosotros, señores miembros, hemos podido o tenido oportunidad, y esto es la verdad, señores. No es una suposición, esto es la verdad. Esto es producto de lo que realmente pasó ese día. No estamos especulando. De ese día se tomaron varias imágenes y varias filmaciones, y todas datan de la posición que los hoy acusados tenían en el día del hecho. El combate de Curuguatí. Feroz enfrentamiento a balazos entre campesinos que invadieron una propiedad de Plaza en Riquelme y policías que se constituyeron en el lugar con miras a un eventual desalojo. Los agentes del orden fueron emboscados por los ocupantes que se parapetaron en una zona boscosa y recibieron a balazos a los uniformados. Los agentes habrían ingresado bien temprano, 5:30, al lugar y al llegar al sitio, al campamento donde estaban apostados. Dentro, lógicamente, de la propiedad de Riquelme, fueron recibidos de esta manera, Roberto. La acusación de la Fiscalía tiene, respecto al delito de invasión de inmueble ajeno, básicamente 2 vicios. Uno es el de la falsedad del material probatorio presentado y el otro es el del ocultamiento de la información relevante relativa a la situación judicial de esas tierras. La tenencia de la tierra era muy importante porque fue el origen de todo. El juicio Curuguatí, la masacre se originó a partir de un conflicto de tierra. Y los campesinos llegaron a recurrir y a utilizar todos los canales que el Estado paraguayo tiene, digamos, para que ellos sean beneficiados con esas tierras. Estos 2 vicios hacían que, digamos, la acusación por el delito de invasión de inmueble ajeno cayera por su propio peso. Expuesta esta argumentación falaz por, digamos, prueba viciada en un juicio ante un tribunal independiente e imparcial, esta acusación tendría que haber sido rechazada, y con la caída del tipo de invasión de inmueble ajeno caía el de asociación criminal, que estaba vinculado al delito de invasión. Un grupo de personas que pretendían adueñarse de tierras a través del uso de la fuerza y de la violencia contra otros paraguayos que tan solo cumplían sus funciones el día 15 de junio del año 2012. Vencer o morir es una frase que ha sido inadecuadamente utilizada por las personas ocupantes ilegítimos de Campos Morumbí el 15 de junio del año 2012. Para que se considere que exista el delito de invasión de inmueble ajeno, se tienen que reunir 4 requisitos de manera conjunta, y una persona que comete el delito de invasión tiene que describir, digamos, esos 4 requisitos en su conducta. Primero, el ingreso físico a un inmueble, la presencia física, tu ingreso, digamos, de manera material. En segundo lugar, la oposición del quien, digamos, resulta ser el propietario legal de esas tierras. La situación de la tierra no estaba definida, por tanto, no se podía acusar de invasores de inmuebles ajenos a los campesinos. En todo caso, el inmueble era o del Estado paraguayo o del IFSA.
Y Lisa nunca reclamó, nunca demandó nada que los campesinos salgan de ahí. El Estado paraguayo tampoco nunca reclamó, nunca demandó. En tercer lugar, la violencia o la clandestinidad en la manera de ingresar. Si uno ingresa, digamos, de manera pacífica o uno ingresa de una manera pública en el marco de una manifestación, digamos, eso no es un delito de invasión de inmueble. Y por último lugar, se requiere que el invasor se instale en el inmueble. Un ingreso, digamos, para entrar a buscar una vaca que se te perdió, o un ingreso accidental porque te perdiste, te extraviaste en el campo, no es invasión de inmueble ajeno. La acusación de la Fiscalía no demuestra uno de estos requisitos que es fundamental, que es la oposición del propietario, porque la empresa Campos Morumbi no es propietaria del inmueble. Y en cuanto a la asociación criminal, con relación al señor Juan Carlos Tillería, recordarle simplemente una vez más que él era miembro de una asociación integrada por varias personas y que cada una de ellas tenían funciones bien determinadas, funciones de soldado, funciones de apoyo logístico, funciones y se sustentaban a través de un sistema de aportes revelado por un cuaderno. Y como prueba del delito de invasión de inmueble ajeno, ofrece la famosa lista de asociados, que digamos es una lista que posteriormente desaparece del acervo probatorio, y la existencia de una organización campesina que estaba realizando trámites ante el INDER. Entonces, ahí ocurre, digamos, una contradicción bastante peculiar, ¿verdad? Que un requisito que establece la legislación administrativa agraria, que es el requisito de asociarse para iniciar cualquier tipo de trámite de reivindicación de un inmueble afectado a la reforma agraria, es tomado por la Fiscalía como un indicio, como una prueba de que estos campesinos se estaban organizando con una finalidad ilícita. Era una cuestión de absoluta inconsistencia. La asociación, su finalidad, sus medios, han sido también ya explicados en reiteradas ocasiones. La finalidad era invadir, atacar, procurar todo aquello que sea necesario para su subsistencia y permanecer en los lugares por ellos invadidos, como asimismo resistir incluso para matar, hasta llegar a matar. Ellos siempre tuvieron, digamos, una organización con fines lícitos, claro, en quedarse con esa tierra de Marinacue por los medios legales correspondientes, y eso están demostrados a través de las documentaciones del INDER, acta, todos los documentos que también la Fiscalía en el juicio oral utilizó para probar la supuesta asociación criminal, que de ninguna manera podría ser, digamos, interpretado de esa forma. Desde el momento en el que el delito de invasión de inmueble no existe, pero no existe jurídicamente porque la tierra de Marinacue no era de Campos Morumbi, y la oposición de Campos Morumbi a la presencia de los campesinos en ese lugar era intrascendente en términos legales porque Campos Morumbi no tiene el título. El delito de invasión de inmueble cae, y al caer el delito de invasión de inmueble, digamos, como consecuencia lógica, cae el delito que está vinculado de manera conexa, que es el de la asociación criminal. La presencia de los campesinos en ese lugar no era antijurídica, y al no ser antijurídica no puede ser perseguida por la Fiscalía como una conducta criminal, y por lo tanto la asociación, la organización de los campesinos para estar ahí tampoco. O sea, se puede decir con propiedad que los efectivos de la policía, en este caso, fueron prácticamente desarmados y recibidos a punta de fusil, una emboscada, ¿no? Es una emboscada, así mismo. Es el término correcto que hay que utilizar. Según este oficial de la policía, nos decía de que estaban totalmente preparados y que son gente experta porque dieron en el blanco directamente al rostro y cabeza de los agentes policiales, que bajaron primeramente con la intención de negociar y de no utilizar la fuerza, y fueron recibidos de manera. Por lo tanto, estamos ante una emboscada y de gente bien preparada con armas de grueso calibre, según indicaban los agentes policiales. Luis, se habla también de presencia del EPP, que serían también parte de este grupo de supuestos campesinos que emboscaron a los policías.
hay un principio de principios que es el de la presunción de inocencia. Ese principio opera por sobre el resto de todos los principios del debido proceso. Es la clave, la base que sirve para determinar el carácter democrático de un Estado. La manera en que un Estado primero resuelve un conflicto y la manera en que al resolver ese conflicto, porque no olvidemos que el delito es una manifestación de la conflictividad social, como lo hace desde la perspectiva del respeto de los derechos de esa persona que está sindicada, indiciada, imputada o acusada por el Estado de haber cometido un delito. Acá hubieron un rosario de irregularidades. Acá lo que sí es contundente y claro de que hubieron del otro lado personas que no son precisamente agricultores y que son tiradores profesionales. En ese sentido es importante remarcar que no importa si esa persona es o no culpable, a la larga puede terminar siéndolo. El principio sobre el cual operan los sistemas democráticos liberales es que esas personas que tienen un conflicto con la ley, con la norma, con el Estado y con su sociedad deben ser tratadas como inocentes. Según la fiscal Ninfa Aguilar, Rubén Villalba ya cuenta con frondosos antecedentes. Justamente Rubén Villalba, uno de los líderes reconocidos, además con orden de captura por hechos vandálicos ya de 4 años atrás, toma de rehén de asistentes fiscales y policiales. Indicado como uno de los principales cabecillas de los presuntos sin tierras puede aclarar, pausa. en prácticas militares. Como la fiscal Ninfa Aguilar sostiene que tenía frondoso antecedente, a ese momento de que fue entrevistada la fiscal, Rubén Villalba no contaba con antecedentes más que aquel famoso caso de Pindú. Sin embargo, una vez más la prensa habla de frondoso antecedentes, que son cosas totalmente diferentes en tener una investigación en contra y de frondoso antecedentes, solamente para dejar esa constancia, su señoría. Toda la investigación en sí tiene muy graves vicios en los primeros momentos del procedimiento. Y estos vicios tienen que ver fundamentalmente con dos cuestiones que son gravísimas. Primero, el mismo equipo de fiscales que solicita el desalojo de Marinacue y que provoca de alguna manera la masacre, es el que se encarga de realizar o de dirigir la investigación de la masacre en las primeras 48-72 horas. Yo llamaría de que son tiradores preparados. Que de alguna u otra forma se estaban preparando, ya que, como sabemos, tenemos el resultado de que todos fueron en la altura, en el cuello, en la cabeza. Entonces, de alguna u otra forma, venían preparándose. Ahora bien, ¿por quiénes? Eso estaría también formando parte de la investigación. La misma fiscala que ordenó el desalojo es la fiscala que imputa a los campesinos, que ordena el levantamiento de cadáver. Entonces estamos hablando de una persona, de un funcionario que está afectado a lo que ocurrió, un funcionario que tendría que haber estado como investigado por lo que ocurrió y no como investigador. Y a partir de ahí ya podemos poner en tela de juicio todo el levantamiento de pruebas en esas primeras 48-72 horas que son cruciales en cualquier investigación de un homicidio múltiple como este tipo. Ese día llegamos para el procedimiento a Campos Moronví. Justamente habíamos encabezado aquella comitiva por parte del Ministerio Público, mi persona y también el doctor Diosnel Jiménez, quien era el fiscal coadyuvante en esa ocasión. Cuando Ever Loera y su grupo ya están ingresando dentro de Campo Moronví, con la patrullera o caminando, cuando ya están ingresando al lugar donde están los campesinos, ¿vio si sobrevolaba el helicóptero o no? No recuerdo. Desde entonces íbamos a ver Erben Lovera, Pepe atropellamos, violado, atropellata. ¿En cuántos lugares y cuántas armas usted vio en ese día? No recuerdo. ¿Qué tipo de armas se encontró frente a la caseta? No recuerdo. ¿Usted vio ese día de que las armas fueron tomadas por el personal policial de investigación con guantes? No recuerdo.
Las imágenes de irregularidades posteriores a la masacre sembraron incógnitas que actuaciones, declaraciones o justificaciones judiciales tendrán que tener pesada razón para poder dejar en claro que hubo justicia. En este caso de Marinacue, la escena del crimen fue contaminada inmediatamente, no hubo una preservación de la escena del crimen, con eso ya se pierde la evidencia y se pierde la credibilidad de la prueba que se pueda obtener en ese contexto. Y no hay cadena de custodia. Tal es el punto que hay un arma, que es la única arma que está en condiciones de ser usada y que puede disparar en el acervo probatorio, que fue incorporada extemporáneamente días después y que es un arma que no estuvo nunca en la escena del crimen, y eso está evidenciado en la carpeta fiscal. Hay una denuncia policial de una persona que no vive ahí, que vive en otro lado, en Curuguatí, que denuncia que se le robó la escopeta, pero días después de la masacre, que la escopeta aparece en otro lugar y que, bueno, sin embargo, a pesar del origen claramente no vinculado a la masacre, esa escopeta es incorporada al acervo probatorio y presentada como prueba en el juicio, y es utilizada por el tribunal como una prueba válida para fundar su condena. Una sola prueba que tenga ese origen viciado ya te invalida todo el paquete, porque si vos no pudiste garantizar la limpieza, la fidelidad de la cadena de custodia con una prueba, digamos, el resto de tu acervo probatorio levantado en esa misma ocasión tiene también la misma mancha de duda. Entonces vamos a llamarle al primer testigo. El licenciado Pablo Lemir. Si puede empezar, si puede explicar en qué consistió el trabajo pericial realizado, doctor Lemir. Recibimos los cuerpos y se toma la decisión de formar equipos de trabajo. En total se armaron 3 equipos con 2 médicos forenses cada uno, y obviamente a mí me toca hacer el informe conjunto de todos estos trabajos por el cargo que represento. Y aclaro acá, más que autopsias, eran inspecciones corporales y extracción de evidencia biológica, no biológica en el caso de las municiones. Doctor, para determinar exactamente qué fue lo que produjo la muerte, ¿es necesario la autopsia? Lo ideal, y en un mundo ideal, toda muerte violenta es igual a autopsia. O sea, en un mundo ideal todo es igual a autopsia. Es muy llamativo que una prueba importantísima como es la de determinar el tipo de proyectil que causó la muerte a una persona y la trayectoria, el lugar de entrada, si es que tiene también lugar de salida al proyectil, la trayectoria, todo lo que hace a la determinación de la manera en que esta persona muere y la posible determinación del tipo de arma, y a partir de ahí quién es el propietario del arma, son cosas elementales y básicas a la hora de un caso de estas características. Esto podríamos decir que se inscribe dentro de un modus operandi del sistema de justicia en nuestro país, y sobre todo de los órganos de persecución penal, que podríamos denominar como flexibilización de los medios probatorios. Es como que en cierto tipo de delitos, cuando los sujetos son algunos en particular, la necesidad de demostrar fehaciente y acabadamente la situación que se dio en un delito determinado, determinar a su vez las causas de ese hecho, se flexibilizan en contra del individuo o de la persona, dependiendo de quién sea. Y mientras tanto observamos en otros casos que involucran a otro tipo de personas que se requieren de innumerables pruebas y de repeticiones de pruebas muchas veces para determinar la participación de una persona en un delito determinado. En el caso del señor Erben Lovera, él recibe un total de 10, se observan 10 orificios. Lo que se extrajeron fueron 5 balines en total y recibe disparos de diversas trayectorias. Usted había hecho referencia sobre la necesidad de que los cuerpos lleguen con la respectiva vestimenta y también con las posibles armas.
¿Usted recuerda haber examinado alguna ropa de los efectivos policiales? Yo sinceramente no me acuerdo si traían o no prendas, pero de la ausencia de descripción que está ahí en mi informe debo colegir que no venían ya con prendas, ¿verdad? Doctor Pablo. Sí. ¿Ustedes han sacado placa radiográfica? Lo que está en el expediente son las tomas fotográficas. Las placas supongo que tiene el Ministerio Público o la Fiscalía. La herida número 5. En este caso ni siquiera tenemos la fotocopia de la placa radiográfica. No se agregó la foto de... ¿No se sacó medida del orificio de esto? Se habrá sacado otro, pero si no consta, no voy a decir. Doctor, cuando se hace la inspección o revisión del cuerpo, ¿se mide la altura? ¿Cuánto mide el cadáver? La mayor parte de las veces sí. En el caso de Godoy no se hizo, ¿verdad? Por lo menos en el momento de escribir el informe no recordaba la dimensión o no la tenía anotada, por eso no pasó, para no mentir. Sobre la inclinación nomás, quería preguntarle, doctor. No puedo decirle la inclinación, doctor, ¿y sabe por qué? Porque ya la herida está suturada. Porque eso solamente, esas características me dice a mí la herida abierta. En este caso, por eso justamente aclaramos 2 heridas suturadas. En un término así más sencillo, el cuerpo ya fue profanado antes que llegue Objeción, al forense. señor presidente. Doctor, ya contestó esa pregunta, doctor. Doctor, en cuanto a unidad de medida, ya que se está refiriendo a corta y a media distancia, ¿cuáles serían tales unidades de medida? ¿Hasta cuánto o desde cuánto? Me es imposible responder su pregunta, doctora, porque para hacer ese tipo de determinaciones, que de hecho corresponden al balístico, ellos lo que toman es nuestro informe, donde nosotros describimos las lesiones. Tienen que tener el arma sospechada con una munición igual o muy similar a la que se utilizó para producir el daño y hacer pruebas. La única forma de determinar ese metal que se encuentra alojado todavía dentro del cuerpo de Rubén Lovera, solamente a través de una exhumación podríamos llegar a una conclusión. Sí. Su señoría, la defensa solicita que en el caso de Rubén Lovera que se tenga que realizar la exhumación, atendiendo de que no se ha podido determinar qué tipo de proyectiles han quedado dentro del cuerpo, como tampoco la cantidad no condice con la cantidad exacta de orificio de entrada. Se rechaza el pedido solicitado por la defensa citada. Un tribunal que se niega o una fiscalía que se niega a hacer necropsias o autopsias a la hora de determinar las causas y las circunstancias de muertes violentas de personas, evidentemente está buscando ocultar algo y está buscando no la verdad, sino buscar probablemente un fallo que tenga más bien un carácter político que un carácter judicial. Los derechos humanos surgen como mecanismos para que los ciudadanos estén protegidos frente a su Estado, a sus autoridades, y que estas autoridades estén obligadas a promover esos valores y también a ponerse límites para no violentar esos valores. En el contexto de un Estado que tiene la capacidad de imponer castigos y de sancionar conductas que son reprobables, los derechos humanos tienen un sentido fundamental para legitimar este poder de castigar que le damos al Estado. Y estos límites se traducen en cosas básicas como, por ejemplo, que la policía no te puede torturar en el marco de una investigación criminal, o que un juez no te puede mandar preso si es que no hay una acusación comprobada y documentada con pruebas. Un juez no te puede mandar a la cárcel porque sí. El caso Curuguatú es un caso paradigmático. Son muchos los casos que la justicia no logra resolver. Población campesina, población indígena, que frente a intereses económicos muy fuertes son desplazados
y cuyos derechos y acceso a la justicia no son garantizados. Fundamental para esta economía, digamos, de la extracción es desalojarle a los campesinos de las tierras que ocupan para que estas tierras sean ocupadas y sean explotadas al ritmo que la agroganadería y el enclave sojero requiere. El caso Curuguatú se ubica totalmente dentro de este contexto. O sea, Curuguatú es una zona de disputa entre la frontera campesina, entre los últimos asentamientos campesinos que quedan y el avance de este modelo agroexportador. Y muchas veces quienes vivimos en las zonas urbanas, quienes estamos en situaciones más privilegiadas que otras personas, no tenemos la suficiente empatía como para colocarnos en el lugar de personas como dirigentes campesinos u otros simples pobladores de zonas conflictivas que son avasallados en sus derechos, porque eso no nos toca. Y la masacre de Curuguatú iba a ocurrir de todos modos en un lugar así, en un contexto así, donde tenemos comunidades campesinas que están resistiendo a su desplazamiento que es muchas veces ilegal, y estos intereses transnacionales que están coaligados mediante pactos colusivos con los liderazgos políticos tradicionales, fundamentalmente con caudillos políticos que tienen control territorial en el interior y que a su vez cooptan a las instituciones del Estado, fundamentalmente a las instituciones de seguridad del Estado, para servirse de la represión institucionalizada y perseguir a sus adversarios. Sus adversarios en este momento son los campesinos y sus organizaciones. El debido proceso debe ser garantizado. El acceso a la justicia se basa en el debido proceso. Entonces, un debido proceso que no respeta esos principios que tienen que ver sobre todo con la inviolabilidad de la defensa, con la presunción de inocencia, con la posibilidad de seguir en libertad el juicio. Cuando son violados sistemáticamente, estamos ante un Estado de Derecho quebrado, evidentemente. Son varias las recomendaciones en ese sentido que otros estados hacen a Paraguay. Paraguay no puede hacer oídos sordos a esas recomendaciones. En términos jurídicos, el caso Curuguatú es un caso que se cae por su propio peso en cualquier organismo internacional de derechos humanos. Este caso llevado al sistema interamericano de protección de derechos humanos, a la Corte Interamericana o al sistema de Naciones Unidas, es un caso que pierde Paraguay. Y que el Estado paraguayo va a tener que verse obligado a anular la investigación que se hizo, a reabrir de vuelta el juicio, a liberar a las personas que están detenidas, a indemnizar a todas las víctimas. Es así de simple. Y yo creo que en términos jurídicos, ese es el camino que hay que seguir. Vos hacer tu investigación en un plazo que está determinado en el Código Procesal Penal, y si tenés los elementos en tu investigación, vas a juicio oral y acusás. Ese es otro momento procesal. O inclusive, llegado tu plazo, puedes decir, ¿sabes que no hay elemento para acusar? Le libero a María Gloria o a quien sea. No puedo acusar, que es lo que hubiera hecho Jalil, ¿verdad? Yo no tengo elemento para acusar. Mi investigación pudo haber empezado mal y todo, pero yo, por ese principio de objetividad, que es el que tienen que respetar los fiscales, llegado un momento tengo que decir, hasta aquí llegué. Recordemos que el Poder Judicial casi no sufrió cambios después de la dictadura. Muchas otras instituciones sí sufrieron cambios. Sin embargo, el Poder Judicial todavía no, y es la base de un sistema democrático. Es la esperanza de los ciudadanos tener acceso a la justicia. Invasión de inmueble ajeno previsto en el artículo 142, inciso primero y segundo, en concordancia con el artículo 29, inciso segundo, en calidad de coautores. 70, inciso primero y segundo, todos del Código Penal. Condenar al acusado Rubén Villalba, sin sobrenombre ni apodo, paraguayo, 51 años de edad, a la pena privativa de libertad de 30 años